desarrollado una nueva prueba para detectar si la percepción de la violencia varía entre criminales psicópatas y aquellos que no lo son. Su resultado ha sido un éxito y tan solo 10 minutos parecen suficientes para reconocer individuos con trastornos psicopáticos. Este examen sencillo obliga al evaluado a clasificar palabras en agradables, desagradables, violentas o pacíficas. Por ejemplo, ¿es la palabra sangre agradable o desagradable? Y matar, ¿se cataloga como violenta o pacífica? El tiempo requerido para asociar términos tanto de forma correcta como errónea parece ser mucho menor en psicópatas, dejando constancia de la concepción anómala que poseen de la violencia. Nuevas técnicas en el campo de la visualización cerebral, como la resonancia magnética, han permitido relacionar la conducta psicopática con defectos biológicos. Así, la corteza prefrontal, vital para gestionar los impulsos, presenta una reducida actividad. Neurotransmisores inhibidores de la conducta agresiva, como la serotonina, también parecen escasear en el cerebro del psicópata. En definitiva, los últimos avances en psicología y técnicas de imagen cerebral han facilitado la diagnosis de la psicopatía. El reto ahora consistirá en la cura y la reinserción de los que la padecen. Hablemos de las terapias, porque hay de nuevo algo increíble y fascinante. Tú dices que nos olvidemos de los programas de rehabilitación para estas personas, porque muy probablemente funcionan al revés. Esta gente aprende cómo a engañar. De manera que lo mejor es, no utilizar los programas convencionales de rehabilitación. Oye, ¿cómo les decimos esto a los jueces y a los encargados de custodiarlos en las cárceles y a los profesores que hablan y enseñan de estos temas? Tienes razón. Los programas tradicionales de rehabilitación ayudan muy poco a los delincuentes psicópatas. Y existen estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos programas acabaron cometiendo crímenes más graves que si no se hubieran tratado. No es que el programa empeorara la situación, es que el programa no era el adecuado y todo lo que hicieron es aprender nuevas formas de manipular a las personas. Pero no quiero que tú o la audiencia tengan la impresión de que no hay nada que se pueda hacer, porque hay varios países como Nueva Zelanda, el Reino Unido y Canadá, donde están trabajando con programas diseñados específicamente para estos individuos. Uno de mis colegas y yo estamos trabajando en un nuevo programa que apela no a su sentido de la conciencia o su falta de empatía, sino que se basa en el comportamiento, sus maneras. Queremos cambiar el comportamiento. Es muy difícil, pero hay que probarlo, ya que lo único que hacemos ahora es encerrarlos. A mucha gente les gusta esto. A los psicópatas, como no se les puede hacer nada, se les encierra. Pero esto presenta un peligro para todos. Lo que queremos hacer es presentar unos programas adecuados que logren reducir la propensión a la violencia. Bueno, oye, la última pregunta es casi relevante dentro de este contexto, porque lo que te iba a preguntar es ¿por qué tú has tardado tanto y los demás habéis tardado tanto en diferenciar el comportamiento de los psicópatas del resto de los criminales? ¿Por qué os ha tomado tanto tiempo? La pregunta no es irrelevante y de hecho es una pregunta muy importante. Me gustaría tener una buena respuesta, pero solo te daré algunas ideas. Tendemos a pensar que las otras personas piensan de la misma manera que nosotros y nos gusta creer que la gente es buena. Que son inherentemente buenos. Pensamos que si se les da una oportunidad, todo irá bien. Algunas personas creen que si les damos un cachorro de perro, un abrazo y un instrumento musical, ya estarán bien. No estarán bien. Esto es parte del problema. No todo el mundo es inherentemente bueno. Esto es difícil de aceptar. No es que sean inherentemente malos, es que algunas personas son más difíciles de socializar que otras. Y los psicópatas se encuentran entre los que son más difíciles. Pero uno de los problemas que existen para tratar esta enfermedad en concreto es que es difícil reconocerlos.
Yo di una conferencia en Gales, antes de venir aquí, que tenía el título de Serpientes vestidas con traje. Y hablaba del psicópata que no está en la cárcel, sino el que está en el equipo de gestión, o es un comercial, o es un marido, o esposa. Son personas que no reconocemos, pero las víctimas sí las reconocen. Normalmente cuando acabo de dar una conferencia me dicen cosas como: acabas de describir a una persona que está en mi vida, pero que no está en la cárcel. Los gobiernos y la sociedad quieren una salida fácil. Y una salida fácil es decir que todos estos problemas son económicos o sociales. Si invirtiéramos más dinero, todo el mundo estaría bien, pero esto no es así. En un mundo perfecto, el psicópata también sobresaldría, ya que sería el depredador, porque eso es lo que hacen, se aprovechan de las personas. Podemos tener una utopía perfecta y seguiría habiendo psicópatas. Y esto es políticamente incorrecto. Sí, y no nos gusta utilizar el término psicópata, aunque están en todas las áreas donde se puede obtener algo. Desde pozos con agua, tierras de labranza, o allá donde haya poder o prestigio. Donde se pueda obtener dinero habrá un psicópata bien vestido e inteligente que le atrae estas cosas y que lo hará muy bien para conseguirlo. De manera que hay muchas áreas, negocios, política, en las que el psicópata inteligente encontrará un hogar muy confortable. Las mujeres tienen más corazón que los hombres. En realidad, lo que han constatado los cardiólogos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid es que el corazón femenino es más resistente y más potente que el masculino. La principal conclusión es que el corazón femenino cicatriza mejor, tiene mayor capacidad de contracción y registra menos arritmias ventriculares que el masculino. En el caso en que hombres y mujeres tienen idéntico pronóstico de insuficiencia cardíaca, las féminas presentan menores tasas de mortalidad que los varones. Se trata del primer estudio en que se han analizado parámetros cardíacos teniendo en cuenta el sexo de los enfermos. Hasta el momento, la mayoría de investigaciones se habían realizado básicamente sobre una población masculina. A juicio de estos expertos, la causa de la mejor preparación del corazón femenino podría radicar en el embarazo, etapa en la que el músculo cardíaco debe realizar un trabajo suplementario importante. Diseño y reciclaje se unen para crear objetos y utensilios de última generación. Su principal ventaja es que son prácticos y cómodos, pero sobre todo respetuosos con el medio ambiente. Los productos sostenibles se están convirtiendo en una tendencia en alza. La idea es reaprovechar de forma útil todos los desechos que genera la sociedad de consumo y tras un proceso de reciclado acaban convirtiéndose en otros objetos totalmente diferentes. Por ejemplo, en Gran Bretaña se está diseñando una gama de material escolar construida a partir de vasos de plástico ya utilizados. También existen sofás hechos a partir de un componente que imita la madera y tejas fabricadas con latas de aluminio prensadas. Y es que en un futuro inmediato aparecerán productos procedentes de materiales de desecho que tras aplicarles tecnología de última generación se convertirán en bienes de consumo imprescindibles. Está claro que después de nacer, la experiencia va moldeando la arquitectura del cerebro. En la Universidad de California han identificado un gen que juega un papel esencial en el desarrollo cerebral y en los procesos de aprendizaje. El descubrimiento aportará información muy valiosa sobre los desórdenes del aprendizaje. La estructura de las neuronas se modifica mientras vamos aprendiendo y se van creando nuevas conexiones. Los neurocientíficos creen que estos cambios se inician cuando las neuronas se activan, haciendo que los iones de calcio fluyan hacia el interior de las células. El gen descubierto, bautizado como CREST, interviene a la hora de responder ante el calcio. Las neuronas que no tienen el gen CREST no se bifurcan ni crean dendritas cuando son estimuladas por el calcio. La proteína que se fabrica gracias a este gen se produce en varias regiones del cerebro tras el nacimiento y en los adultos se encuentra en el hipocampo, zona que juega un papel esencial en los procesos de aprendizaje y la memoria. Los ingenieros aeronáuticos buscan las máximas comodidades para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Lo último que han ideado es un robot que ayudará a los viajeros espaciales en sus paseos por el exterior de la instalación. Según los expertos, se trata de proporcionar a los cosmonautas 2 ojos, 2 manos y 2 brazos adicionales, de tal manera que tendrán mayor movilidad en sus tareas.
Los trajes que llevan los cosmonautas dificultan mucho sus movimientos, por lo que un robonauta, como ha sido bautizado el ingenio humanoide, incluso podrá sustituir a algún compañero en los paseos espaciales. Las maniobras del robot se controlarán desde el interior de la estación por un astronauta que, gracias a técnicas virtuales, sentirá como si estuviera realmente en el exterior. El robonauta tendrá más de un centenar de sensores en cada brazo y un sistema de reconocimiento de voz que le permitirá comunicarse en todo momento con los habitantes de la estación. El primer robot podría viajar al espacio dentro de 5 años. Con mayor frecuencia se registran apagones y sobrecargas en la red. Para solventar estas situaciones de emergencia, se ha patentado un aparato que controla de forma automática las fluctuaciones en la red eléctrica. Son chips inteligentes que se incorporarán en los enchufes y realizarán un seguimiento de las fluctuaciones de la red eléctrica. El chip, al detectar cambios de potencia, desconectará automáticamente ciertos aparatos domésticos para que se estabilice la red y evitará apagones masivos. En general, las redes no están diseñadas para gestionar la carga que en estos momentos están soportando, por lo que en breve se tendrá que mejorar la arquitectura para amoldarse a la nueva demanda y hacerla más potente. La falta de suministro es uno de los principales problemas que afrontan grandes ciudades y localidades con muchos turistas. Se espera que en 2 años, en España, se pondrá a punto un sistema de distribución eléctrica totalmente actualizado. Millones de mujeres, de hombres, de niños sufren el dolor, la humillación, la ansiedad que les infligen los psicópatas que se han encontrado en su vida. Y es un problema que apenas estamos levantando el velo, Vicente. Y has oído lo que decía Ger, que ni él sabía muy bien qué hacer, ¿no? Claro, porque los psicópatas, en buena medida, no manifiestan su comportamiento de manera pública, salvo que sean criminales, se les capturen y se les diagnostique como tales. Un número muy importante de psicópatas, probablemente la mayoría, están integrados. Es decir, han tenido la oportunidad de vivir en un ambiente donde se han socializado, donde han hecho sus estudios con mayor o menor fortuna y están aceptados como personas, entre comillas, normales. Pero claro, la psicopatía incluye una personalidad muy especial y es justamente la razón por la que millones de personas, como tú has dicho, pueden estar afectadas por su contacto con ellos. Oye, pero Luis, tú tratas sobre todo otro tipo de delincuencia o digamos de disturbio, sí, que son los violentos, ¿no? Los grandes asesinos. Sí. ¿En qué diferenciáis? ¿Por qué el psicópata es un caso tan especial? ¿Qué es lo que le distingue de otros delincuentes? Sí, pues es un tema de... Bueno, los delincuentes pueden ser de varios tipos, ¿no? Entre ellos están los psicópatas, diríamos, el principal componente de la delincuencia es la psicopatía. Luego están los sociópatas, que tienen problemas sociales. Hay gente con marginación, con otros problemas, gente con toxicomanías. Pero yo diría que el principal, el grueso de la delincuencia está precisamente en los psicópatas y en los trastornos de personalidad. Ahora, ¿por qué hay psicópatas que son tan graves, tan acusados, mientras que otros pueden llevar, como ha dicho Vicente, una vida social más o menos normalizada? Pues la diferencia es una diferencia de cantidad. Es decir, hay psicopatines y psicopatones, ¿no? Como se dice vulgarmente. Es decir, hay personas que su tendencia a la agresividad es tan elevada y que tienen tanta dificultad para controlar los impulsos que pueden llegar a matar. Pero yo le he oído decir a Vicente que tus psicopatines pueden ser más psicopatones. Claro, o sea, claro, porque es muy importante, efectivamente, Eduardo, es muy importante cuál es el lugar que ocupen en la jerarquía social. Es decir, lo que dice Luis es verdad desde el punto de vista del ciudadano corriente. Una persona que tenga un grado muy elevado de agresividad, de necesidad de estímulos, de necesidad de dominio para sustituir su ausencia de emociones, pues tiene más probabilidad de convertirse en un gran asesino. Son los asesinos que él ha estudiado en su libro de Asesinos en Serie. Sí. Pero aquellas personas, como analizo también en mi libro, El psicópata, aquellas personas que pueden llegar a ocupar puestos altos en la jerarquía, por ejemplo, del ejército, de la policía, de la política, del mundo de las finanzas, pueden causar auténticos estragos. Por ejemplo, gente como Milosevic, como Saddam Hussein, probablemente sean personas con
un diagnóstico de psicopatía. Esta gente ha llevado la ruina, a la destrucción y a la muerte a millones de personas. Y en la historia tenemos casos así. Entonces, el psicópata integrado, en la medida en que controle su agresividad, si no es un estadista o alguien muy importante, es verdad que no matará, pero puede humillar, puede causar mucho mal. Destruir, puede... Y una cuestión muy importante